compatible con Unix y al mismo tiempo compatible con ya, computadores personales, que hacia la época entonces era un poco más complejo entonces encontrar. O sea, de hecho no había ninguna ya, versión de Unix disponible bien para, ¿cómo se llama?, para arquitectura de computadores personales. Bien. Y pasó bastante tiempo en el que, ¿cómo se llama?, Stallman ya estuvo buscando a algún usuario, bien, o algún integrante de la GNU que pudiese entonces desarrollar este kernel. Pero de manera paralela, otros usuarios entonces, otros integrantes de esta organización mundial GNU comenzaron a desarrollar una serie de aplicaciones, ¿sí?, sistemas de archivos, bien, compiladores, editores de texto, planillas de cálculo, en el fondo, software de la más variada, ya, de la más variada calaña, bien, pero que necesitaba entonces un kernel para finalmente darle funcionalidad a todo este tipo de aplicaciones creadas para pensar, ¿no es cierto? Fue en el año 1991 donde un finlandés, ya 23 años tenía Linus Torvald, cuando a partir, ¿no es cierto?, de el kernel de una máquina, o sea, de un sistema de simulación denominado Unix, bien, desarrolló un esbozo, ¿no es cierto?, o desarrolló un pequeño aporte, ya, de lo que potencialmente podría considerarse el kernel de este sistema, bien. Evidentemente, con todas las falencias que tiene la primera versión, entonces estamos hablando de una marcha blanca, cosas así, equipos inestables, que no ocupaban bien los recursos de memoria, que no podían entonces ser utilizados inicialmente para conformar un sistema operativo totalmente nuevo. Pero ya sentaban las bases de un potencial kernel compatible con la arquitectura de computadores personales, bien, y finalmente compatible con Unix, que era lo que estaba buscando Stallman ya en aquella época. El kernel no alcanzó su estabilidad sino 3 años después, 1994. Y a partir de ahí entonces ya podríamos contar tanto con aplicaciones, ¿cierto?, aportadas por la GNU, y el kernel del sistema operativo queda aportado directamente por, ¿cierto?, Torvald. ¿Okay? A partir de ahí entonces, en conjunción con otro tipo de elementos, sistemas de archivo, ¿cierto?, documentación, métodos, ¿cierto?, de actualización y ¿cómo se llama?, sistemas de instalación del sistema, conformaban lo que todos nosotros hoy en día conocemos con el nombre de distribución. ¿Bien? En el fondo, entonces, lo que es una distribución es nada más entonces que un conjunto o que un paquete, ¿ya? ¿Sí? Un paquete entonces que ya viene previamente preparado para instalarse de manera prácticamente automatizada en cualquier computador. ¿Okay? Ahora, el kernel, ¿no es cierto?, es uno solo. ¿Bien? Es uno solo. Y lo bueno que este kernel es modular. ¿Qué significa? ¿Bien? Como ya lo habíamos visto, yo puedo descargar. Gracias, todavía no he terminado casi, gracias. Lo que habíamos visto anteriormente era que, ¿cómo se llama?, como este sistema es multiplataforma, ¿sí?, recordemos que Linux está presente prácticamente en todo, ¿sí? O sea, Linux yo lo puedo instalar en computadores personales, Linux yo lo puedo instalar en smartphone, yo lo puedo instalar en las radios de los autos, yo lo puedo instalar, ¿no es cierto?, en sintetizadores, ¿no es cierto?, estaciones de trabajo, también entonces están presentes ahí ya sistemas basados en Linux, ¿sí? Router, switches de Cisco, ¿no es cierto?, los iOS de estos sistemas también están basados en Linux. Entonces, cuando nos encontramos con múltiples plataformas, ¿sí?, o múltiples entonces arquitecturas, en el fondo lo que yo tengo que hacer a partir del kernel oficial es pescar los módulos entonces que se adecúan más factiblemente entonces, o más factibles de actuar sobre mi plataforma de arquitectura. Los compilo entonces de acuerdo a su, ¿cómo se llama?, a su código interno, y finalmente desarrollo los métodos, la metodología para la instalación ya en el sistema. Bien. Entonces las distribuciones nacen en función de la tarea para la cual entonces van a estar definidas. Bien.
De ahí entonces que los entusiastas, por ejemplo, de cómo se llama el desarrollo, se van a ir más por el lado de Debian, ¿sí? Los desarrollos, ¿no es cierto? Los que les gusta la programación, los que quieren ir al rojo centro de informática, normalmente se va por el lado de Debian, ¿ya? Les gustan los desafíos. Les gusta entonces obtener cada uno de los paquetes de manera individual, compilarlos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la arquitectura del computador con el cual están trabajando, y finalmente lo instalan de manera manual. Diarrea mental, sí, pero les gusta ahí, ¿no es cierto? Allá ahí. Bien. En cambio, los compadres que recién se están adecuando al manejo de Linux, ¿ya? Querrán entonces, ¿no es cierto?, bienvenido adelante, querrán en lugar de ello, ¿no es cierto?, una plataforma o una herramienta más fácil de usar o más cercana entonces a lo que vendría a ser Windows. Desde esa perspectiva, Ubuntu es una muy buena alternativa entonces como para darle un puntapié inicial. Bien. El hombre de negocio, ¿no es cierto?, una persona que ya necesita entonces una herramienta estable, que sirva tanto como para servidores, como para clientes, ven en Red Hat, ¿no es cierto?, una muy buena alternativa. ¿Sí? Los entusiastas de los multimedia, de la multimedia, ¿no es cierto?, manejo, sí. Los entusiastas de la multimedia en general ven en los alemanes de SUSE, ¿cierto?, una buena alternativa para poder trabajar en él. ¿Sí? Los que les guste el hacker, ¿no es cierto?, los que les guste el hackeo ético, ¿no es cierto?, la ciberseguridad, ¿ya?, y ese tipo de prácticas, ¿no es cierto?, en Kali, ¿bien?, ven una muy buena alternativa, derivado de Backstack. Otra entonces, ¿cómo se llama?, distribución un tanto más antigua que Kali, ¿bien? Parrot, ¿cierto?, también es otra buena alternativa de distribución Linux orientada a la ciberseguridad. Pero, como yo les decía, ¿no es cierto?, dependiendo del fin último para la cual yo voy a ocupar este sistema operativo o determinada arquitectura, es como va a existir entonces, ¿no es cierto?, algún tipo de distribución particular. ¿Ok? Los comandos que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, forman parte del kernel del sistema. Por lo tanto, independiente entonces, ¿no es cierto?, de su distribución, de la distribución que usted utilice, estos comandos se utilizan de manera igual. ¿Sí? O sea, usted puede estar delante de un refrigerador, ¿no es cierto? ¿Ya? Usted puede estar delante de un refrigerador, ¿no es cierto? Y los comandos que va a utilizar son los mismos. ¿Sí? Usted puede estar delante de una radio, le conecta el teclado, entra entonces su parte interna, y finalmente los comandos que va a utilizar son los mismos. Bien, porque los comandos que vamos a realizar entonces forman parte del kernel del sistema operativo. Arrancamos entonces la maquinita virtual donde nos vamos a encontrar con dos distribuciones o dos máquinas virtuales prácticamente iguales, ¿ya?, pero que difieren por la versión. Bien, hay una, ¿no es cierto?, hay un CentOS 7.1 y hay un CentOS 7.2 ubicados en la parte superior. ¿Ok? Tengo un momentito mientras carga esta tortuga y arrancamos entonces inmediatamente. Bien. Acá vamos a ver los comandos básicos para poder empezar a trabajar con estructuras de directorios, ¿no es cierto?, y trabajo con archivos. Bien. Entonces, nosotros tenemos un 7.1, un 7.2, cualquiera. ¿Sí? Acá no tenemos que hacer trabajos previos ni configuraciones previas. Llegamos y arrancamos. ¿Sí? No hay que hacer absolutamente nada. Bien. Elegimos cualquiera de estas dos distribuciones, ¿no es cierto?, y arrancamos cualquiera de ellas. Todo así. Mi computadora no instalé la misma música de la versión de hoy. Ya. Tenía mi interfaz y después me arrancó la línea de música. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? En todo caso, acá también vamos a ingresar a la interfaz, pero después nos vamos inmediatamente a la línea de comando. ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Usted vino de ahí? No, no vino de aquí, vino de aquí. Parece que usted lo vino hace rato. No. Nunca. ¿Ah? Nunca. Claro. A todo esto, estimados, ¿sí? Desde ayer está disponible la encuesta de evaluación del centro para que hagan las cosas.
Podemos hacer primero la lección que pasamos. No, o sea, tanto. No, pero me refiero a que se llama. ¿Cuándo termina? ¿Ya? No me acuerdo cuándo termina. Bien. Pero, como les decía, la encuesta de evaluación docente ya está disponible para que peguen a los profesores los despedazos, los después, ya. Los imaginen tomando base de bien. Y insisto, ¿no es cierto? Que saber su última nota antes de poner la nota. Claro. Ok. Independiente de la distribución, bien. Independiente de la distribución, entonces, el username y la password, ya para poder entonces ingresar al sistema, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con un pseudo root. Bien, a pesar de que habíamos señalado la última clase que no es recomendable, cuando estamos trabajando entonces en una empresa real, ¿ya? No es recomendable utilizar de manera constante la cuenta de root debido principalmente al alcance que tiene, ¿ya? O al poder, ¿no es cierto?, que tiene este usuario, ¿ya? Para con las demás cuentas, ¿ok? Entonces, pero en este caso, ¿ya? Dado que tenemos que ver a profundidad entonces los comandos, ¿sí? Estos comandos normalmente cuando se realizan bajo la cuenta de root se ejecutan sin ningún tipo de problema. Cuando nos encontramos entonces, cuando ejecutamos los comandos con un nivel de, ¿cómo se llama? Con un nivel de privilegio un tanto menor, en algunos casos puede derivar en algunos errores involuntarios, ¿ok? El username entonces con el cual vamos a trabajar será el root, ¿sí? El username entonces será el root y finalmente su contraseña será server.20. Bien. Si usted va a decir, no, Active Directory, no. Linux. ¿Sí? La misma contraseña. Vamos a activar la lupita. Muy bien. Entonces, arranco como root. Y finalmente la contraseña server.2020 y finalmente arranca. Bien. Ahora. Con lo primero que nos vamos a encontrar con este apartado de texto, ¿sí? Con lo primero entonces que nos vamos a encontrar este apartado de texto denominado el prompt. No, deja escribir la contraseña. Sí, no, se la escribe igual. La password es invisible por seguridad. Eso es lo que tiene que ser. Ah, justamente no. Con minúsculas. Server.2020 con mayúsculas. Ok. Lo primero entonces que nos vamos a encontrar con este apartado de texto, bien, que entrega cierto tipo de información al usuario que está manejando la plataforma. ¿Ok? Este apartado de texto se le conoce técnicamente con el nombre del prompt. Bien. Y el prompt, ¿ok?, arroja cierto tipo de información. Veamos ¿no es cierto? Hagamos un desglose del prompt. Bien, tenemos entonces el root, ¿sí? Arroba, localhost, bien, colita de chancho, bien, colita de chancho, y todo esto que lo acompaña finalmente este signo hash. Bien. El prompt, cuando está de esta manera, significa lo siguiente.
Este root que aparece ahí indica entonces el nombre de quien ha iniciado la cuenta. ¿Sí? ¿Quién, no es cierto, es el usuario que en este instante tiene iniciado su cuenta? El usuario. Bien, el usuario. El arroba, bien, es un carácter universal que en informática significa, independiente de la plataforma, sistema operativo, tiempos ancestrales, etc. Pero en informática, el arroba es un carácter de significado universal que significa pertenece a. ¿Sí? Perteneciente a. ¿Ok? Aprovechando de la extensión, el localhost hace referencia a la máquina local o el servidor, nombre del servidor. ¿Bien? En ese caso es localhost porque está conectado solo a la máquina local, pero si estuviera en un servidor serviría, no sé, arroba pepito.com. Cuando yo instalo Linux, ¿bien? Cuando yo instalo Linux por primera vez, al momento de configurar las características de la red, ahí yo puedo definir el nombre del host. ¿Sí? Ahí yo puedo definir el nombre de la máquina. Entonces, si instalo un cierto sistema operativo con los valores por defecto, el nombre de dicha máquina será localhost. ¿Bien? Pero perfectamente, yo cuando voy a instalar por primera vez un sistema operativo, recordemos que el nombre de la máquina tiene que tener relación directa con la funcionalidad que le voy a dar. ¿Bien? Entonces, en este caso, el valor por defecto es localhost, pero ahí yo perfectamente puedo cambiarle el nombre a DHCP Server, NIS, ¿no es cierto? NIS es la alternativa a Active Directory en el caso de Linux. Bien, puede ser un DHCP, puede ser una página web, en este caso instalar un Apache, ya, etc. Entonces, ese nombre, ya, que yo modifique entonces las propiedades de la red, va a ser el nombre que se va a ver reflejado acá. Bien, que en este caso es el root que pertenece entonces a la máquina tanto. Bien, en este caso localhost. Bien. La virulilla, colita de chancho, ¿no es cierto? Técnicamente, ¿no es cierto? O en informática, ¿ya? La colita de chancho se le llama virulilla, ¿sí? Y la virulilla significa entonces que el usuario se encuentra directamente en su zona de confort, más bien dicho, en su directorio predeterminado, ¿no es cierto? O en el directorio nativo. Bien, eso significa entonces esta colita de chancho. Bien, significa entonces que en este caso el root, bien, se encuentra en su directorio nativo, llámele zona de confort, o finalmente su directorio predeterminado. Bien, entonces usuario, ¿sí? En directorio predeterminado, ¿bien? O directorio nativo. ¿Ok? ¿Qué significa este directorio nativo o directorio predeterminado? Todos los usuarios, o al momento de crearse, ¿bien? Automáticamente el sistema crea un directorio con el mismo nombre del usuario. Bien, y finalmente, ¿ya? Este directorio va a quedar situado en un espacio determinado de la estructura del directorio. En el caso del directorio, ¿ya? O en el caso del usuario root, ¿sí? Es el único usuario, ¿ya? Dentro de la estructura va a ser un directorio que es personal de él. Bien, en este caso, ¿no es cierto? El directorio que es propio, ¿sí? Del usuario root es precisamente, ¿no es cierto?, un directorio denominado /root. ¿Ok? /root. Ahora, cualquier otro usuario, al momento de crearse, el sistema va a crear entonces también una carpeta o un directorio con el mismo nombre de usuario, pero en lugar de quedar directamente dependiente del root, va a crearse entonces al interior de otro directorio que forma parte de la estructura medular del sistema de directorios. Este directorio entonces es el home. ¿Sí? El home. Entonces, el /root, ¿no es cierto?, contiene, o
más bien dicho, es el directorio propio del administrador de root, ¿cierto? Mientras, ¿ya? Que los demás usuarios al momento de crearse, los directorios pertenecientes a cada uno de estos usuarios van a quedar dependientes directamente de este directorio denominado /home. Virulilla entonces, ¿no es cierto?, directorio nativo o directorio predeterminado. Ahora, este signo hashtag, bien, al final, únicamente lo contiene, ¿no es cierto?, o define a aquellos usuarios con privilegios. Bien, entonces, en este caso, el signo hashtag, ¿ya?, hace referencia entonces que estoy delante de un usuario. Bien, con privilegios. ¿Ok? En cambio, ¿sí?, las personas o usuarios que tengan cuentas de tipo estándar, ¿bien? Las personas entonces, ¿no es cierto?, que tengan una característica de usuario estándar, ¿bien? O sea, usuario sin privilegio, ¿bien? En lugar de que el prompt va a terminar en un hashtag, ¿no es cierto?, va a terminar en un signo peso, ¿bien? Entonces, este es el delator de un usuario estándar. Bien, eso es. A pesar, cuénteme. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, cuénteme. En base a la clase anterior me había dicho con PS, ya no lo representa el bus, con el bus, ¿cómo debería hacerlo? Ahí no. Adelante, bienvenido. No. Y él iba a pedir la página. Ah, Ya. Gracias. Para entrar entonces como superusuario. Bien. Iniciemos la interfaz gráfica. Mire. La interfaz gráfica, ya, se puede comenzar inmediatamente escribiendo el comando startx. ¿Sí? Startx. Bien. Todo juntito, ¿no es cierto? StartX, y automáticamente iniciamos la interfaz gráfica. A pesar de que no la vamos a utilizar, pero, ¿no es cierto?, todo sigue. Bien, ahí arrancamos entonces la interfaz gráfica, va a demorar un poco, pero está bien. Bien, en el caso de su computadora, lo más probable es que comience rapidita la interfaz gráfica. No mantenga en blanco, ¿no es cierto?, con el directorio, ya. Con el directorio entonces personal y finalmente con una papelera de reciclaje, parecida entonces a la papelera de Windows. ¿Sí? Pero juntos, ¿cierto? Prendo la luz, está bien así. ¿Está bien? ¿Ah? Ya. Ok. Muy bien. Hasta que se muere esta cuestión. Hay que echarle carbón. Sí, parece. Carboncito ahí. Aquí caliente. Claro. Ya, hay un consecuencia. Muy bien. En el caso, ¿no es cierto?, que nos enfrentemos con la interfaz gráfica, para entrar a la terminal normalmente se realiza con el segundo botón del mouse y en el menú emergente, esperemos que me muestre el menú. ¿Sí? Entonces, segundo botón del mouse, abrir la terminal. Bien. Y abrimos la terminal. ¿Ok? Muy bien.
navegando ya en interfaz de línea de comando o interfaz gráfica, el prompt sigue siendo el mismo. Bien, originalmente la librería hace referencia en que este usuario en particular está usando, ¿no es cierto?, está en su zona de confort, ¿no es cierto?, o en el directorio determinado. El usuario, ¿no es cierto?, finalmente puede navegar a través de todo, ¿no es cierto?, el árbol de directorio, ¿ok? Donde el espacio donde está la librería hace referencia entonces a donde el usuario se encuentra en la actualidad. Bien. Si yo, por ejemplo, en este caso, ejecuto un comando denominado pwd, bien, pwd, ¿sí? El comando pwd lo que hace entonces me arroja como resultado dónde en este instante el usuario se encuentra. Bien, eso es lo que hace el comando pwd. ¿En qué sector, ¿no es cierto?, o en qué punto de ubicación de mi estructura de directorio el usuario se encuentra en este instante? Bien. Entonces, en este caso, ya el sistema me arroja dos resultados que tienen coherencia. El primero, que la librería entonces me está diciendo que se encuentra en su directorio predeterminado. Bien. Y el pwd no hace más que confirmar lo que me está diciendo entonces a nivel de librería. Bien. O sea, que se encuentra directamente en su directorio predeterminado. Bien. Eso es lo que me está diciendo este pwd. ¿Ok? Ahora, pwd me indica entonces o me confirma ya de que me dice entonces el prompt de que el usuario se encuentra en su directorio predeterminado, en su casita, ¿no es cierto?, en su zona de confort. Bien. Y como estoy como usuario root, lo único que hace acá es confirmarme precisamente que estoy en el directorio que le pertenece a dicho usuario. Eso en el fondo estoy diciendo. Bien. Entonces, como para saber dónde estoy. Claro. ¿Sí? Ahora, para poder ver, ¿sí?, cualquier tipo de contenido, ¿sí?, para ver entonces cualquier tipo de contenido de cualquier directorio, puedo utilizar el comando ls. Bien, el comando ls, ¿no es cierto?, viene de la palabra list, ¿no es cierto?, que en el fondo hace listado o genera un listado, bien, de los archivos y directorios que contienen un directorio en particular. Bien, los directorios están marcados en azul, mientras que los archivos comunes, ¿no es cierto?, tradicionales, están marcados de color neutro. Bien. Existen otros colores, evidentemente. Por ejemplo, los de color negro, o sea, los archivos de color rojo, bien, delatan normalmente archivos que están comprimidos. Bien, los archivos .tar ya son archivos comprimidos y esos normalmente se muestran en color rojo. Los archivos en verde significa que son archivos normalmente ejecutables. ¿Sí? Hay unos archivos que contienen, por cierto, tuberías. Las tuberías no son más que, es como un equivalente a decir, los accesos directos numéricos, ¿bien? Y esos normalmente son de color amarillo, ¿bien? O dependiendo entonces la distribución, es como estos que varían. Pero en general ya está todo normalizado de acuerdo a las últimas versiones, ¿ok? Todos los comandos, ¿sí?, incluido el ls y los demás, ¿ya?, se puede obtener mayor información a partir del uso del comando man. ¿Sí? El comando man activa el manual. ¿Sí? Y el manual entonces para cada comando existe un manual. Vienen del frente, o yo al lado. Yo me decía como aplaudirles a Otama, claro, el espíritu de los aplausos está dando. Bueno, ¿se tienen lo mismo? Por favor. Ok.
Más de la que tengo ahí, sí. Ya estamos casi en diciembre de los malos. Ya. El comando man, ¿cierto? Se puede anteponer para cualquier tipo de comando, ¿sí? Y en el fondo, nosotros no hace más que desplegar el manual con una serie de ejemplos y opciones que se pueden utilizar, o las opciones, ¿cierto? Que están sujetas a cada comando. Por ejemplo, ¿sí? El comando man, ls, lo que va a hacer entonces es mostrarme el manual de dicho comando, ¿sí? Entonces, no muestra el manual, ¿bien? Y acá tenemos la descripción de la funcionalidad de este comando, ¿bien? Ojo, ¿sí? Por favor, no culpemos a los traductores, ¿bien? ¿Por qué? Porque como pertenece al kernel, ¿no es cierto? Son programadores los que normalmente realizan al mismo tiempo las traducciones, no son traductores especializados, ¿bien? Entonces, no se extrañe que muchos de los comandos no vienen con traducción, o sea, los manuales vienen directamente en inglés y no existe posibilidad de contar con una traducción, porque los programadores del kernel programaban entonces tradujeron cierto tipo de documentos, y las traducciones no son las mejores tampoco. Bien, o sea, existe colaboración, o sea, existe capacidad entonces que todo el mundo realice ciertas mejoras, pero no son programadores, ¿cierto? No son traductores. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿sí? Cada una de las listas de ficheros, ¿no es cierto? Los ficheros no directorios, y cada directorio, ¿no es cierto? La lista de ficheros de dentro. No se entiende mucho lo que se quiere decir con esto, ¿sí? Se clasifica separadamente según la secuencia de clasificación en la localización del curso. Cuando se da la opción L, cada lista se precede por una línea de sumario, ¿no es cierto?, que da el tamaño total de todos los ficheros de la lista medidos en serie kilobytes. Medio raro, entonces, ¿no es cierto?, las traducciones. O sea, el descriptor como que no aporta mucho. Lo que sí en realidad aporta, ¿bien?, son las opciones ya que están sujetas a cada comando, ¿bien? Por ejemplo, ¿sí? Uno de los comandos que vamos a usar, de las opciones que más vamos a utilizar, ¿bien?, en materia del uso del comando ls, es el comando -l, ¿sí? El comando -l entrega una lista en vertical, ¿bien?, de los archivos, pero junto con ello entrega información bastante valiosa, ¿no es cierto?, para el usuario, ¿bien? Entrega información respecto a su condición de archivo o directorio, entrega información sobre los permisos, entrega información sobre los enlaces, entrega información, ¿no es cierto?, sobre el propietario del archivo y el grupo al cual pertenece dicho usuario, ¿bien? Entrega información con respecto a la fecha del último cambio, ¿cierto?, o de la fecha entonces de la última modificación de dicho archivo, y finalmente entrega la información del nombre de dicho archivo. ¿Ok? Entonces, para poder salirme de todo manual, ¿no es cierto?, yo me salgo la letra Q. ¿Sí? Con la letra Q entonces me salgo ya inmediatamente del manual. Entonces, si llevamos a la práctica ya algunas de las opciones, por ejemplo, ls y ll, ¿bien?, me arroja entonces un listado de los archivos, ¿ok?, de manera vertical, pero también me arroja información con respecto, o sea, información bastante más acabada con respecto entonces, ¿no es cierto?, a cada uno de nuestros archivos. ¿Ok? Habíamos dicho, ¿sí?, de que existen archivos tradicionales, ¿bien?, donde aparece entonces el prompt o aparece entonces la información con una línea, ¿sí? Significa entonces que estamos delante de un archivo tradicional. Mientras que los directorios, ¿bien?, se muestran con una D, ¿sí? Una letra D entonces al principio delata ya que estamos delante de un directorio. ¿Okay? Por favor, señores, silencio, estoy en clase, gracias. Muy bien. Este conjunto, ¿no es cierto?, de letras RWX, RX, RX, etc., ¿bien?,
significa o que estoy delante de la estructura de permisos en todos los archivos y directorios. ¿Okay? Los permisos o la estructura de permisos lo vamos a ver de manera más acabada la próxima semana. Pero, ¿no es cierto?, adelantándonos un poquito. A nivel de archivos y directorios existen tres categorías distintas. ¿Bien? La primera categoría, ¿no es cierto?, o el primer conjunto de estos permisos RWX corresponde al propietario del archivo. ¿Bien? Y estos permisos entonces afectan directamente a quien está utilizando un archivo o directorio. ¿Bien? El segundo grupo de permisos RWX, ¿no es cierto?, identifica ya al conjunto de los permisos otorgados al grupo. Bien, el usuario debe pertenecer al grupo, al igual que otros usuarios entonces pertenecen al mismo grupo. Por lo tanto, los permisos que están aplicados a esa área, ¿no es cierto?, o a esa categoría, afecta tanto al usuario como a los usuarios entonces que forman parte del mismo grupo al cual, ¿no es cierto?, está ya enfocado el archivo. ¿Okay? Es medio enredado de entender, pero la verdad las cosas que en la práctica después lo podemos aplicar. ¿Sí? Y finalmente está la última categoría de permisos RWX, ¿bien?, que hace referencia a los otros. Vale decir, son usuarios que no son ni el propietario ni forma parte del grupo al cual pertenece entonces dicho propietario. ¿Bien? O sea, son usuarios entonces que están totalmente ajenos al ambiente tanto del grupo ni tampoco del propietario. Bien. Y los permisos que están descritos acá son R, ¿no es cierto?, de lectura, W de escritura y finalmente el X de ejecución. Bien. O sea, todos los archivos poseen tres categorías, o sea, o tres niveles de permiso, ¿no es cierto? Permiso de lectura, permiso de escritura y permiso de ejecución. ¿Okay? A pesar de lo aparentemente simple, ¿ya?, que suele ser este sistema de permisos, la verdad las cosas es que es altamente eficaz. ¿Sí? Es muy eficaz entonces este sistema de permisos. ¿Bien? Para poder entonces hacer modificación de los permisos, se utiliza un comando denominado chmod. Pero, ¿no es cierto?, ese comando ya lo vamos a aplicar o lo vamos entonces a profundizar la próxima semana. ¿Bien? Porque para aplicar chmod, ¿no es cierto?, existen dos alternativas. Existe una forma, ¿no es cierto?, más bien escrita o más bien descriptiva, ¿ya?, de los procedimientos entonces para poder realizar o aplicar estos permisos. ¿Bien? Pero también existe una manera octal, mediante números, ¿sí?, para poder entonces hacer estas modificaciones. Vamos a realizar las dos maneras entonces, ¿no es cierto?, cómo poder realizar estos casos. Por eso entonces le voy a dedicar una clase, casi una clase completa, para realizar entonces estos métodos de cambio de los permisos. Bien. Tenemos la dependencia o los enlaces, ¿no es cierto? Tenemos acá ya el nombre del propietario, ¿sí? La primera columna que dice root hace referencia al propietario de un archivo. ¿Ok? Esta segunda columna hace referencia al, ¿cómo se llama?, al grupo, ¿no es cierto?, al cual pertenece dicho usuario. Ojo, cuando uno crea un usuario, no solamente crea ya un directorio con el usuario, ¿bien?, sino que también crea un grupo, ¿sí?, con el mismo nombre de dicho usuario y finalmente lo incorpora ahí. Bien, es por eso entonces que el usuario root pertenece entonces también a un grupo, ¿sí?, a un grupo primario que también se le llama de nombre red. Bien. Cantidad de espacio utilizado, ¿no es cierto?, expresado en bytes, ¿sí?, ¿no es cierto?, o en kilobytes, ¿sí?, ¿no es cierto?, en kilobytes. Bien. ¿Qué contiene cada uno de los archivos? Los directorios normalmente tienen 6 bytes, ¿cierto?, mientras que los archivos pueden variar en cuanto a contenido. Enero 3, 2018, última fecha de modificación del archivo. Bien, eso significa, o sea, yo puedo crear un archivo y después finalmente lo puedo modificar. Esa, ¿no es cierto?, va a ser la fecha que se va a ver reflejada acá. Y finalmente, ¿sí?, el nombre entonces del archivo donde lo envío. Nos damos cuenta que existen otros directorios que están al interior de este directorio de root. Por ejemplo, documentos, escritorios, música, plantillas, público, etc.
Estos documentos, o sea, estos directorios se crean de manera automática al momento entonces de yo crear cualquier usuario. Bien, automáticamente se crea este tipo de plantilla entonces con esta clase de directorios. ¿Ok? Ahora, Linux es súper quisquilloso, ¿no es cierto? Es súper estricto con la sintaxis. ¿Sí? Y hace, ¿no es cierto?, cualquier tipo de diferencia. O sea, yo, por ejemplo, para Linux, ¿sí?, la palabra hola, por ejemplo, ¿sí?, para Linux es distinto, hola, ¿sí?, es distinto a hola, ¿no es cierto?, con la H mayúscula, y finalmente es distinto entonces, ¿no es cierto?, ahora escrito con mayúscula. Bien, para Linux, esas tres palabras que aparentemente para nosotros significan lo mismo, para Linux es totalmente distinto. Bien, entonces, desde esa perspectiva, ¿ya?, es muy estricto, ¿no es cierto?, a nivel de comandos, es muy estricto a nivel de uso de las extensiones, ¿no es cierto?, opciones, argumentos, etc. Bien, o sea, si por ejemplo en este caso el directorio está o comienza con mayúscula, se respeta entonces, ¿no es cierto?, ese nombre, ¿sí? No puede ser otro. Si el carácter, ¿no es cierto?, o la palabra tiene acentos, la palabra